Hoy día vamos a hablar a propósito del mapa del consumo de medios audiovisuales que ha realizado el CNTV, de cómo ha ido cambiando justamente el consumo de los medios en general en nuestro país, principalmente la televisión. Y las grandes preguntas son cómo, cuándo, quiénes ven televisión o consumen. Es una palabra que me gusta mucho, pero bueno, se entiende. Y justamente en esta radiografía, que es del periodo 2022-2023, y ahí es interesante cuando salga el próximo ver los cambios, se identifica la cantidad de horas, la frecuencia, los horarios de consumo, que ratifica que el hábito de ver televisión abierta, tanto en horas como en frecuencia semanal, ha ido a la baja, aunque con algunos patrones que aún se mantienen. Así que de este tema, y sobre todo viendo los desafíos que hay en relación a los contenidos y también los desafíos de la regulación, cuando hay una competencia desigual, vamos a conversar esta tarde en Frecuencia Pública por Radio USACH con Elizabeth Gerber, directora del Departamento de Estudios del Consejo Nacional de Televisión, el CNTV, y académica, además, de la Universidad de Santiago de Chile. Elizabeth, bienvenida, ¿cómo estás? Muy bien, muy contenta de estar acá en mi universidad hace más de 10 años. Exacto. Profesora, tú me comentabas fuera de micrófono también hoy de magíster, Sí. todo lo que es comunicación política, y has sido panelista también de varios programas de nuestra radio. Así que Sí, gracias. tengo el honor. La verdad es que es un gusto estar acá con ustedes y estar hace mucho también compartiendo en la radio, y el magíster de la Facultad de Administración y Economía. La FAE. Sí, de la FAE. Un orgullo. Elizabeth, cuéntale a los auditores y telespectadores también, porque nosotros salimos por YouTube, no solo por la 94.5, la importancia de este mapeo, sobre todo a la hora no solo de la programación en cuanto a horarios, sino de los desafíos. Quiero quedarme sobre todo en eso de los contenidos de la televisión, porque hay una creencia, y ratifícamela o desmiéntemela, en relación a que el consumo de TV abierta va en la baja, en relación además de las propuestas audiovisuales y contenidos que son muy diferentes igual en la profundidad, digamos, de las redes sociales y por supuesto de los videos online, incluso de la televisión on demand. Primero, me detengo en algo que dijiste al comienzo, que me pareció bien interesante. No te gusta la palabra consumir, Sí. y a mí tampoco. Ya, y está bueno porque es mucho más lo de la tele. A ver, consumir me suena a consumo galletitas, Claro. consumo, no sé, una bebida. Está bien, eso tampoco es solo consumir, pero particularmente en los medios de comunicación y en la tele hay mucho más en juego que el mero consumo, ¿no? Hay una cuestión que tiene que ver con la socialización y con la responsabilidad también que le compete a los medios de comunicación como tales, como que no es lo mismo comprar un jabón o vender un jabón que un programa o un contenido de un medio de comunicación que en términos sociales y culturales juega un papel muy importante. Entonces me pareció bien interesante esto de ¿consumimos o algo más? Yo sé que está de moda y que está bueno, y en términos marketineros se dice consumir, pero a ver, me parece que es mucho más que consumir, y que por eso la reflexión sobre los medios amerita una atención más integral, ¿no? Un abordaje más integral. Sobre la tele, claro que está cayendo su consumo, su visionado, el verla. Es cierto que está cayendo hace varios años, es cierto que esto tiene que ver con el mundo virtual y con las posibilidades que ofrece, con el crecimiento sobre todo de el consumo de plataformas, de todo lo que va por plataformas. Creo que medio mundo sabe que vemos Netflix, vemos Amazon, vemos, etcétera, etcétera, YouTube, etcétera. Toda una serie de consumos, y también consumimos información vía redes sociales, y eso hace que, es cierto, la gente, sobre todo los y las jóvenes, tiendan a ver menos televisión para trasladarse a otros medios. Sin embargo, quiero llamar la atención sobre algo, porque hace 10 años que se dice la televisión está muerta, y va, nada, como se dijo, el cine está muerto cuando apareció el video. Exacto, y en su minuto el libro y la radio y las tecnologías como van surgiendo, y siempre se creía que el anterior iba a morir. Siempre estos mensajes apocalípticos. Entonces esto es la muerte de... Y no se murió el cine, y no se murió la radio, y no se muere la tele. Y es más, hay un dato bien interesante que nos señala, nos da la última, estas ediciones del mapa, que llevamos por 3, que sigue y estudia también sociodemográficamente la evolución y las tendencias del consumo audiovisual. Y es que el principal perdedor es la TV paga.
no la tele abierta. Sí, la tele abierta perdió en el último año, se consume diariamente en promedio 10 minutos menos de tele abierta, se ve 10 minutos menos. La tele de pago perdió 1 hora. Es enorme la diferencia. Y si hay 10 puntos porcentuales, perdió la tele de un 69 a un 59% de visionado, la tele de pago perdió más de 20. Así que lo que más se está reduciendo es el consumo de televisión de pago del cable, y las empresas están, por supuesto, al tanto de esto y alarmadas. No tanto la televisión abierta, que sigue siendo, y esto es importante cuando volvemos a esto de desconsumo o algo más, como el espacio común, diría yo, frente a tanto visionado, consumo fragmentado, que es una característica de esta época, por supuesto, y el poder consumir a medida lo que yo quiero cuando quiero, sobre el mini tema que quiero, ¿no? Ahora hay un cierto desprecio sobre esta palabra woke, ¿no? Como que todo es woke porque nada, es como si se aludiera a un cierto snobismo en las formas de consumo, también en la forma de aproximación a la política. La verdad que es una característica de estos tiempos hace rato, que están muy segmentadas y fragmentadas las demandas sociales y también las demandas en lo que la gente quiere ver. Entonces, claro, ¿qué te permiten? Tanto las plataformas como lo que veas por redes sociales, ver específicamente lo que querés en el momento que querés. Sin embargo, hay un espacio común que va más allá de esa cosa tan segmentada y fragmentada que sigue siendo la tele abierta. Ahí quiero detenerme, me parece muy interesante porque recordando, y sobre todo lo que pasaba, y también en Argentina, no solo en Chile, sobre todo en la década de los 80, y no solo por las tecnologías que obviamente también son globales, sino de las condiciones de los que vivían los países, ¿no? En dictadura. La televisión, más allá de toda la censura que hubo, era un espacio de encuentro, yo diría que durante la década de los 80 e incluso entradito el 2000, ¿no? el nuevo milenio, en que era un punto de encuentro. Hay gente que las tenía en una sala de estar, otros en el living, la cocina y por supuesto también en las piezas, ¿no? Los dormitorios. Pero era un punto de encuentro con la sociedad, con el espacio público, donde la familia o el grupo nuclear se reunía en torno a la televisión a ver una programación específica que estaba avisada, qué sé yo. Y siendo, por supuesto, los noticieros algo que se mantiene, sobre todo en un público bastante cautivo. Ese lugar de encuentro, a propósito de lo que tú señalas de esta fragmentación o esta sociedad también que consume lo que quiere en el horario que quiere, porque está y un poquito más individualista, si tú quieres, cambia la percepción de la televisión, pero no en todos los públicos. De hecho, dentro del mapeo, si bien los jóvenes, y sobre todo que son muy jóvenes, casi adolescentes, entre 12 y 17 años, son quizás los que menos consumen televisión abierta, pero los adultos mayores y un buen núcleo, sobre todo también en estrato sociocultural o socioeconómico, sí la televisión sigue siendo un protagonista dentro de la casa. Sí, para los adultos mayores claramente es el público mayoritario, los adultos mayores. Sin embargo, ojo con los jóvenes, porque lo que vemos también, lo que fuimos constatando, es que no ven tele por el dispositivo tele. Claro. El consumo es menor que en otros fragmentos, que en otros segmentos de edades, eso sin duda. Sin embargo, no es tan bajo como se creía si vamos por dispositivo, porque tal vez ven en plataformas o lo ven en la tablet o lo ven vía otros o en el celular mismo. Exacto. Lo ven vía otros dispositivos o enganchan vía las redes sociales, algo que salió y que linkean y acceden. Pero hay que distinguir esto, ¿no? Dispositivo versus, porque cuando pensamos en tele, tradicionalmente pensamos en el viejo aparato tele. Sin embargo, sí. Pantallita. Claro, como dijiste, sí, sigue siendo así. También hay otro consumo en niños, niñas, adolescentes, que sigue siendo en espacios comunes o en momentos comunes con la familia. Nosotros nuestra hipótesis es, que hay que corroborarla, que gran parte del consumo que señalan niños, niñas y adolescentes de tele tiene que ver con momentos familiares compartidos aún hoy. Entonces, por ejemplo, ven noticieros.
muchos ven noticieros, las cifras no son menores de consumo de noticieros en ellos. Entonces, en adolescentes y en jóvenes. Creemos que también tiene que ver esto con espacios familiares en común. Por otra parte, mira, para tener una idea, ¿no? Claro, entre el monitor, nuestro monitor de medios, que es otro estudio en el mapa, y estudios de audiencia, relevan que más de 3,5 millones de personas vieron la tele en promedio entre septiembre y diciembre. Vieron noticieros, perdón. Es para la población de Chile, es mucho. Y matinales 3,600,000. Es decir, es mucho para esta población, y matinales y noticieros son lo que más se ve, lo que más rating tienen. Y en términos, claro, cuando la gente ve un noticiero, también es cómo lo ves. Por eso, cuando pensamos en impacto, no es lo mismo ver algo de ficción, una teleserie. No estoy diciendo que tiene más o menos valor, sino que cuando ves el noticiero, le adjudicas un valor diferente, informativo. Exacto. Y eso sigue jugando un papel muy importante. Es distinta. Totalmente. Porque el entretenimiento también es vital, sin duda, pero hay otra forma de otra acercarse, expectativa, otro valor. Voy a informarme. Exacto. ¿Y esta es una tendencia local o tú la ves también en otros países? La forma en que estamos viendo televisión, en que nos acercamos a los contenidos, sobre todo de televisión abierta, independiente de los dispositivos. No, sí, sin duda es una tendencia que excede a Chile, digo, esta cuestión de las plataformas avanzando, ¿no? En los hábitos de consumo, en los hábitos de acercarse a los contenidos audiovisuales en la población en general. Tanto es así que hay varios países, y en particular nos interesa la Unión Europea, buscan regular ya plataformas y buscan regular en el contexto de la convergencia. Lo que marca los tiempos es la convergencia digital, como en todo. Y la tele tiene que estar inserta en ese proceso de convergencia digital, que ya no sucede, bueno, ya sucedió en Chile el apagón analógico. No es solo que no sucede de manera analógica, sino que ya opera y está inserta en un contexto convergente. Entonces, hay otros países que ya están regulando en contextos de convergencia. La Unión Europea es interesantísima en este sentido, porque además de regular en contexto de convergencia, lo hace de manera supranacional, que creo que es para donde tendríamos que apuntar un poquito en nuestros, o más que un poquito, en nuestros países, en América Latina, porque ninguno per se, como Chile con la población que tiene, que es relativamente poca para tener impacto sobre las plataformas, imagínate en el consumo mundial de Netflix o de Amazon, ¿cuánto pesa Chile? O solo Argentina, o solo Brasil puede tener más peso, pero en realidad para tener cierto impacto en materia regulatoria hay que hacerlo, o hay que encararlo de manera más conjunta, como lo hace la Unión Europea, que ya está avanzando en este contexto de convergencia digital. No podés pensar solo en tele o solo en radio, porque ya todos estos productos vienen de otra manera, toda esta producción, toda esta, otra vez, hablamos de viste, nos ganaron producto y consumo. No metieron ya el concepto. Pero no hay otra forma no se puede encarar de manera parcelada, cuando ya no ocurre de manera parcelada. No, claro. ¿La brecha digital es muy marginal o pesa justamente en el tipo de consumo por los dispositivos y respecto al apagón, ¿no? O más bien la televisión digital que está ahora presente? Y te lo pregunto porque estamos hablando también de países que tienen mucha desigualdad, sobre todo Chile. Mira, la brecha digital es bien distinto lo que viene sucediendo en los últimos años. En principio sí nos preocupaba, yo te diría, más de 10 años atrás, y además conversado aquí en clase, en la USACH, nos preocupaba la diferencia en el acceso. Hoy la verdad es que es muy mayoritario la proporción de personas que tienen en Chile acceso no solo a Internet, sino a distintos dispositivos. Yo te diría que la mayor, y si ves también consumo vía plataformas o distintas redes, vas a ver que el segmento C y D ha crecido muchísimo en estos consumos y tiene un acceso mayoritario. Pero lo que yo creo que hace la diferencia es el tipo de contenido. Ahí quiero detenerme, creo que es lo fundamental, porque en las redes sociales, aparte de lo instantáneo, lo rápido y por supuesto la sobrecarga que hay de contenidos de todo tipo,
cuando uno se va moviendo en un dispositivo, voy a hacer el gesto, ¿no?, clásico, hay una cuñita, está obviamente ahí lo que te engancha, lo que te podría llevar, como tú bien señalabas al inicio, a linkear, otra cosa que de ahí referirte a un video o llevarte a la televisión abierta, que te puede ser de tu interés. Y lo que te puede llevar a filtrar fake. O a filtrar también, por supuesto. Pero ¿qué pasa ahí a propósito de los tiempos? Cuando estamos sumamente acelerados, agotados por esta hiperinformación, donde tenemos que aprender, y aquí voy a usar la palabra, a consumir los dispositivos en cuanto a la información. Porque obviamente si uno piensa en los tiempos de la televisión abierta, quizás se han modificado, pero siguen siendo de mayor profundidad. La idea es proponer algo un poco más decantado, en el tema, por ejemplo, de las noticias, son una media hora de una entrevista, de una conversación, los niños también. Entonces, ahí hay un tema que no solamente con el tiempo, sino cómo llego a contar, voy a hablar de relatos, a contar lo que quiero contar para llegar a los públicos. Cómo están siendo desafiados en la generación de contenidos, justamente por esta variable tiempo y el enganche. No, por supuesto que, a ver, la gran competencia hoy es la atención, es por la atención de los públicos. Sí. Ese es el tema, es captar tu atención. Y en podríamos cambiar la palabra consumir, ¿por cuánto atendemos? ¿Cuánto atendemos? Y ¿no? Captar tu atención. Entonces sí. La cuestión en plataformas y sobre todo en redes es darte algo que te capte instantáneamente, ¿no? Que te capte. Y además la competencia es feroz, entonces estás bombardeado de estímulos y la cuestión es qué estímulo gana ahí. Las posibilidades de digerir esos estímulos son muy pocas, ¿no? Entran en un contexto, en el contexto de cada cual, y por eso yo sí creo que hay en materia de elaboración, de consumo y de elaboración de contenidos está la gran diferencia, no de cuántos acceden o no a Internet. No estoy diciendo con esto que todo el mundo accede y me parece que sigue habiendo materias pendientes, ¿no? Hay zonas alejadas de Chile. En Chile zonas alejadas pueden ser acá a 50 kilómetros. Exacto. Y es difícil y no llega a la tele digital o lo que sea, pero las mayores diferencias están dadas en estas posibilidades de elaboración, de filtro, de selección de contenidos. Ahora, en la tele, ojo, es cierto lo que has dicho, que la posibilidad de desarrollar temas de profundizar es mayor y sin embargo no siempre se aprovecha, y esto lo vemos en el monitor de medios. Cuando medimos a qué dedican, hemos medido durante 4 meses y ahora inicia otra medición. A qué temas dedican el tiempo los matinales y los noticieros y quiénes son los protagonistas y las protagonistas de esas noticias. Y lo que vemos es una sobrecarga en los temas policiales que ocupan el 23% del tiempo y no siempre porque se profundice, ¿no? O sea, en general no se profundiza. Vemos que hay loop de noticias que se pasan y se vuelven a pasar. Entonces, también me parece que hay un cierto desaprovechamiento de las posibilidades de la tele que, claro, frente a redes y demás y plataformas, permitiría profundizar de otra manera en ciertos contenidos. ¿Sientes, esto es una pregunta grande, pero sientes que esa sería uno de los grandes objetivos o desafíos de la televisión abierta chilena? Yo creo que uno de los grandes desafíos es innovar. Innovar. Están repitiendo las mismas recetas, ¿no? Entonces, no es por nada que los policiales, y nosotros preguntamos y conversamos con productores, etcétera, claro, ¿por qué ofreces más noticias policiales que otras? Y hay una historia del huevo a la gallina. Es clásico eso. Y porque se ha hablado siempre de eso. Y porque es lo que más se ve y lo que más quiere la gente y está medido en rating. Lo miden con segundos, si la noticia engancha, entonces la pueden hacer más larga porque el rating sigue alto o porque está caliente en ese momento, pantalla caliente, sube la pantalla, la audición, el rating. Sí. Ok, pero entonces, ¿en qué momento se da esta posibilidad de crear o en qué instancia de crear otros contenidos para también generar otros hábitos de consumo? Creo que se repiten las recetas que van dando resultado por inercia y por la crisis de la industria, etcétera, etcétera, pero también ahí está la explicación de, para mí en parte, de por qué
caen las audiencias, no solamente de por qué entran en competencia con plataformas y con redes, no solamente por eso, sino porque se está recurriendo a las mismas recetas. Se podría innovar, creo que hay mucho margen para innovar en materia de contenidos y de formatos en la tele. Siendo además, a propósito de los otros dispositivos de los que hablábamos, que estuvieron siempre con el riesgo del anuncio apocalíptico que iban a desaparecer, el cine, como tú señalabas, la radio, el libro como dispositivo, la televisión genera, por supuesto, información o educación cívica, información, digamos, de lo que está pasando en el mundo, en Chile y en el mundo cuando estamos hablando de lo local. Por supuesto, tiene una responsabilidad también, y debiese tenerla, a mi gusto, cada vez mayor, y sobre todo la chilena, cultural, ¿no? Y la información obviamente es de todo. Fue vital la televisión, siento yo también en la época de pandemia. Pero está la entretención, está el acompañamiento, está el educar, ¿no? Y no solo a los niños, a todos las y los ciudadanos en esa categoría. ¿Qué otro atributo le darías tú hoy? Porque la innovación es transversal finalmente a todos estos propósitos. ¿Qué otros propósitos ves tú que tiene la televisión abierta que se me esté quedando fuera? Bueno, hay uno también de cumplir con ciertos servicios públicos. Por ejemplo, la tele tiene la obligación, la televisión abierta, de, por ejemplo, en procesos electorales informar y transmitir la franja electoral. Esto es una obligación. Exacto. Y hay franjas, esto también depende del momento político y de cómo está el clima político en torno a ciertos procesos. Hay franjas que tienen mayor o menor rating, pero por ejemplo la del primer plebiscito fue impresionante y sobre todo entre los jóvenes. Tuvo alto rating. Y alto rating entre, el público 18, 20, 25, notablemente alto. Entonces, ahí hay un servicio público que me parece fundamental y que ahí nuevamente es, no quiero dejar pasar esto. Mira las responsabilidades que le competen a los medios y las responsabilidades y cargas públicas que tiene, y me parece correcto, la televisión abierta frente a otros medios, las plataformas, que prácticamente no tienen ninguna y que sin embargo sí entran y son un actor importante a la hora de moldear también el discurso público, cuando se cree que nadie está interviniendo, que lo que pasa por mí, Twitter o Facebook, es libre. Hay una ingenuidad en creer que es libre y que todos tienen las mismas posibilidades de intervenir, y esto no es así. Hay reguladores que son las empresas que los poseen y que en definitiva están moldeando y regulando también el discurso público al filtrar quiénes, cómo, vía algoritmos o vía lo que les parezca oportuno. También están moldeando el debate público y no se someten a ninguna regla, ni tampoco, y esto desde el punto de vista económico y financiero, a los impuestos o a las cargas que les competen a la televisión o a la radio. Tampoco tienen que dar cuenta de sus profesionales, etcétera. Entonces quedan librados de muchas cargas y responsabilidades que los medios y la tele, los medios en general, la radio también, pero la tele tiene en particular este regulador que es el Consejo Nacional de TV. Vamos a ir a la segunda parte viendo un poquito de los datos duros de este mapa del consumo de medios, pero me gustaría preguntarte antes de ir a la pausa, Elizabeth Gerber, directora del Departamento de Estudios del CNTV y académica de la USACH, sobre todo desde el ámbito más político no de la política, de lo político ya más, digamos, de la civilidad, de compartir en el espacio público, de esa responsabilidad que tenemos todos, y de los medios ¿qué te pasa a ti personalmente cuando se habla, cómo discutes? Y se habló por tanto tiempo de la televisión basura, de la caja idiota, todos esos apelativos que por tanto tiempo y que teñían mucho también la disposición a atender la televisión. Me parece un reduccionismo que no se usa con otros dispositivos. Empobrecedor, tal cual. Tal cual. Bueno, las redes y plataformas son más recientes. Me parece muy reduccionista porque la tele es muy diversa. Claro. Hay de todo, por supuesto. También hay, por mí, no solo programas culturales en el sentido de lo tradicional, desde teleseries sumamente valiosas, cine informativos, programas políticos sumamente valiosos. Acá hay entonces una dramática muy buena. Me parece, por ejemplo, al menos.
Me parece eso de un reduccionismo lamentable. Claro que hay contenidos y programas que nos pueden parecer, como en cualquier otro medio, una basura. Pero es cierto que, claro, pero es muy diverso. Me parece muy reduccionista. Claro, como un estigma. Vamos a una pausa musical y ya regresamos a Frecuencia Pública para seguir conversando con Elizabeth Gerber. Regresamos a Frecuencia Pública para seguir conversando de la atención / consumo que tenemos con la televisión abierta, los medios en general, pero centrando en realidad aquí, haciendo este mapa, que si bien hay datos duros que obedecen un periodo anterior y luego vamos a ver cómo cambian aquellos o se mantiene una tendencia con este mapa del consumo de medios que ha generado el Departamento de Estudios del Consejo Nacional de Televisión que dirige Elizabeth Gerber, que nos acompaña esta tarde en Frecuencia Pública académica, además de nuestra casa de estudio, la USACH. Hablábamos, y tú lo mencionabas muy bien, de que el horario, quiero que además un horario de consumo que se mantiene, es el llamado prime, ¿no? Que con dominio además en los noticieros, incluso por los segmentos jóvenes. Yo creo que ahí hay algo bien interesante. Tú ya lo enunciaste en la primera parte de la conversación, Elizabeth, pero tiene que ver con una responsabilidad. Voy a usar este concepto que me gusta, que es el de ciudadano y ciudadana, porque hoy nadie puede estar fuera nadie quiere al menos, estar fuera del debate público, aunque sea para criticar, aunque sea para una diatriba, aunque sea para tener comentar. Así como toda la gente está muy alineada con la serie de streaming del minuto, sea Netflix u otra plataforma, y tienen que saber lo que está pasando. Con las noticias también pasa lo mismo, y es cierto que las redes sociales te dan una caluguita nada más, pero uno también a veces quiere ver la entrevista completa, la conversación de lo que está pasando, sobre todo a nivel de política interna o de políticas públicas. ¿Qué te habla a ti de que, porque yo pensaba, y que tengo un hijo de más de 21 años, que los jóvenes, yo no voy a generalizar con mi caso, no estaban tan interesados en lo informativo netamente? ¿Qué es lo que se devela ahí, a tu juicio? No sé si los jóvenes no están tan interesados en lo informativo, que claro, por eso te digo, tal vez creo que se informan porque requeriría otro estudio, otro tipo de estudio afirmarlo. Lo que creo que sucede es que se informan por otros medios y por otras vías, pero ojo también que a menudo esos otros medios también recogen replican y replican, y hay mucha discusión, por ejemplo, yo usuaria, voy a hablar como usuaria, en Twitter, tal vez otras redes no tanto, tal vez varía según qué tipo de red social, replican y recogen y se debate lo que se dijo en la tele. Exacto. Entonces es como un consumo indirecto o como una atención indirecta. En Facebook también. Entonces esto sucede. Otros tienen más, TikTok tiene más sus productos propios, ¿no? Hacen lo propio. Pero esto ocurre. Entonces no sé si están menos interesados. Y ahí sí, yo creo, y esto es una hipótesis, solamente es lo que intuyo, sí creo que los jóvenes, las y los jóvenes prestan atención a temas de interés específico y están más divididos en esto, y la tele es lo que ofrece, como decíamos, es un espacio común, es lo contrario. Entonces, nuevamente, yo no le cargaría tanto las tintas como se las están cargando en el debate político a lo woke o no woke, porque es desconocer, digamos, o es despreciar algo que tiene que ver con el mundo actual, y es que los jóvenes tienen nichos de interés y se informan y recurren mucho a las plataformas y las redes, etcétera, que les satisfagan esos intereses de nicho. Qué interesante lo que dijiste, Elizabeth Gerber, porque me quedo dando vuelta de lo común, el espacio de lo común. Esto es como voy a ir, no lo primitivo, pero algo bastante más anacrónico, quizás el hogar, el fuego interno, ¿no? En algún minuto, y lo decía al inicio, la televisión, con su dispositivo llamado televisor, generaba ese punto de encuentro. Pero si nos vamos a los contenidos propiamente tal, independiente del dispositivo, la televisión sigue apostando, y particularmente, no solo, pero particularmente, o debiese ser el mandato de Televisión Nacional, el bien común.
¿no? De hablar de un todo, y que no significa ni adoctrinamiento, ni una ideología particular, ni siquiera que sea del gobierno de turno. Estamos hablando de algo que es nacional. La importancia del bien común para ir aparejado, porque no, los intereses, digamos, individuales o fragmentados no tienen por qué desaparecer, por supuesto, pero puede haber un equilibrio, y quizás la televisión abierta propone ese equilibrio para no perder ese espacio. Yo creo que no solamente... Mucha filosofía. No, mirá, justamente pensando en el programa, a mí me dio que reflexionar sobre esto me pareció de lo más interesante, pensando en cómo, por dónde puede venir esto de por qué sigue estando vigente esto del espacio común frente a las necesidades y las demandas tan de quiero mi traje a medida, quiero mi programa de, qué sé yo, las plantas y la comida vegana. Por decir algo súper específico, yo quiero y me gusta eso y me gusta ver cómo se cocina vegano, ejemplo X, o del reggae en no sé dónde. Ok, sin embargo, eso no quita que necesites también sentirte parte de algo común, algo comunitario, algo común, algo compartido. Y en ese sentido, la tele y los noticieros juegan un papel importante y no ignoran estas necesidades en absoluto. Cuando hicimos este estudio, el monitor de 4 meses de medir por minuto a qué temas dedican tiempo los noticieros, son claramente temas de interés común. A ver, primero, capítulo aparte, nos salen los policiales, pero vimos esto fue septiembre, octubre del año pasado. Segundo tema, o internacionales o deportes. Deportes, ¿por qué? Porque estaba medio Chile mirando a los Panamericanos. Exacto. Y es un momento común que comparte medio mundo, más allá de que le gusten las hormigas coloradas o de que quiera saber ¿no? No sé nada de deporte, y la única vez que vi televisión en este último tiempo, el año pasado, fue a propósito de los Juegos Panamericanos y Parapanamericanos. Bueno, los noticieros y matinales dedicaron, por supuesto, muchísimo tiempo a la cobertura. También al conflicto, ojo, hay en internacionales, que no es un tema que esté en los primeros lugares, si algo escala en el interés porque tiene alto impacto mundial, como el conflicto en Gaza, también. Ahí estuvo en octubre compitiendo, en segundo lugar después de policiales, que es un tema fijo, policiales y política. Y también me parece interesante que la política en general, lo que sucede en el Congreso, el debate en torno a cierta política pública, la discusión por la reforma del sistema de pensiones, lo que sea, está siempre entre los 4 primeros lugares. Me parece interesante, me parece importante, porque es importante que la ciudadanía esté al tanto de lo que sucede a nivel de política, que es lo que define gran parte de los destinos de este país. Entonces, por supuesto que es relevante. Pero tenemos en segundo lugar siempre esto, ¿no? Temas que pueden ser de coyuntura y de interés general. Y quedó clarísimo que fue conflicto en Gaza, y por esto subió el tiempo de internacionales, y deportes subió por los Panamericanos. Obviamente que tenía esto gran interés, y que más allá, nuevamente, que te interese, ver cómo se fabrica el zapato morado, que a mí me interesa, no sé, lo que sea, hay un espacio común. Entonces, yo creo que no es solo conveniente, es una necesidad. Esto creo también que es un desafío para la televisión, que es el desafío entender y comprender, interpretar de maneras creativas que hay y que sigue habiendo esta necesidad de lo común compartido. Y respecto al espacio compartido y la oferta también que se da de contenidos, y muchos también de calidad para niños y niñas, ¿qué muestra este mapa? Bueno, una caída estrepitosa. Ya estamos teniendo, era el público infantil, estamos teniendo generaciones que no vieron tele, que no la conocen prácticamente, que no ven tele, lo ven de otra manera. Sin embargo, sigue habiendo una producción de contenidos específicos para el público infantil, y esto el CNTV tiene específicamente el canal CNTV Infantil, que no siempre, ojo, el consumo y la atención no tiene que ver con que niñas y niños lo vean directamente porque en su casa van a pedirlo, pero también hay profesores, docentes, profesoras que sí usan estos contenidos, hay insumos, entonces es
no sé, yo creo que no da cuenta de el impacto o la llegada que lo miras directamente en el consumo de niños y niñas, ¿verdad? Porque llega de otras maneras y sigue siendo muy relevante. Y también hay un elemento igualador ahí, ¿no? Sí. Hay un elemento igualador, que en pandemia fue importantísimo también. Eso te iba a decir. O sea, en Argentina la educación pública siguió, y en parte la privada también, gracias a la gran cantidad de contenidos pedagógicos preproducidos que ya existían. Entonces había muchísimo material, totalmente. Sí. Y quiero, ya que comparaste con Argentina, que para mí personalmente y para muchos chilenos también es un referente en cuanto a la calidad de contenidos culturales. Claro, cuando hablamos culturales es muy amplio, pero lo que podríamos entender, no solo como expresiones artísticas, sino también con ideas de lo común, de una geografía, del mundo también, porque somos finalmente habitantes del mundo, no solo lo local, pero para mostrar también aspectos de la idiosincrasia, sin ninguna duda. Yo reconozco que yo te decía fuera de micrófono que yo no tengo el aparato televisor hace por lo menos 15 años, pero consumo como los adolescentes. Como online. Online y claro, online y veo cosas muy específicas. Pero siempre hace mucho tiempo extrañé, y me acuerdo el canal Encuentro, qué joya, lo único que quería era no solo ver, atender, disfrutar al canal Encuentro Argentina, sino también participar. Yo decía, quiero tener un programa así, pero no encontraba, lo máximo. Y siempre eché de menos, aunque hubo acá en la década de los 90, con la vuelta a la democracia. El Ministerio de Educación, vamos a aclarar, porque no tienen por qué saber, el Encuentro era. Perdón, yo está lo en doy, crisis. claro, sí, lo sé. Yo lo doy como por hecho. Un canal realmente una espectacular, joya. Una joya, pero de primer nivel, realmente, o sea, chapó. Y siempre extrañé que hubiese una propuesta así continua, como Encuentro, en la televisión chilena, pero hubo, y recuerdo también en mi adolescencia y juventud, programas bien específicos en torno a la literatura, en torno al arte en general, con figuras bien emblemáticas, pero ya no está muy presente eso. ¿Sientes que también a propósito de lo de innovar, aunque más que innovar, es retomar algo con los códigos de ahora, el aspecto cultural, digamos, voy a usar la palabra más de calidad, porque yo estoy de acuerdo con el entretenimiento, pero creo que también nos permite sensibilizarnos de otra forma cuando la cultura también está presente en los medios masivos? No, por supuesto. Y vos sabés también que hay un horario, hay horas, los canales de televisión abierta tienen que cumplir con ciertas horas de programación cultural. Exacto. Esto es de manera obligatoria. Sí. Y algunas veces se usa del mejor modo y otras, en mi perspectiva, voy a hablar de mi perspectiva personal, no tanto, porque, tratan a veces de cumplir con esas horas poniendo programación que no cierra todo, cumplir con la cuota, cuando en realidad es un excelente espacio, incluso, suponte, para reconquistar o seducir ese público joven que se está yendo. ¿Por qué no pensar en otro tipo de contenidos? Porque cultura también es, dar espacio a sus distintas formas de expresión musical, suponte. Por supuesto, ¿no? Por supuesto. Entonces sí, creo que ahí falta cierto vuelo y no abandonar ese espacio que es tan potente, tan importante y que a mí me parece que se resigna en términos de creatividad y sobre todo en términos de creatividad y de seducción al público joven, se resigna prematuramente. Ojalá que alguien recoja el guante y diga, voy a hacer algo creativo, voy a dar algún espacio. Pero en ese sentido también la tele pública, en mi perspectiva nuevamente, le correspondería, si tuviera un financiamiento diferente, le correspondería también tener la posibilidad de jugar más creativamente. Se puede arriesgar cuando tenés ese margen de arriesgar y de no depender, por ejemplo, de la publicidad, ¿verdad? Entonces, porque también esto de depender específicamente del rating y la publicidad y estar tan presionado hace que se vayan a la segura. Y eso es un poco un mata creatividad o un cercena, para mí, el despliegue creativo. Si solo estás limitado y condicionado por el rating y la publicidad, vas a la segura. Entonces, ¿a qué vamos? Y los policiales siguen estando como están. Pero el público va drenando porque se satura también de ese tipo de contenidos, ¿no? Para ir cerrando en pos del tiempo, Elizabeth Gerber, ¿qué rol sientes tú que pueden jugar los canales
chiquititos que responden, por ejemplo, a otros medios que ya estaban consolidados y que son universitarios, no solo los de, por ejemplo, vinculados a nuestra casa de estudio, donde tenemos Santiago TV, pero también una radio tan importante como una universidad hermana, como la Universidad de Chile, tiene hoy su canal también de televisión. Tienen quizás distinta llegada, pues son canales chiquititos, el nuestro también, obviamente hoy online se puede ver, pero están abocados justamente a una propuesta cultural y como están bajo el alero de una universidad, tienen la responsabilidad también de lo educativo, de contenidos de historia, de literatura y otros que son a veces importados pero que responden a esa línea editorial. ¿Qué rol juegan también cuando hablamos de televisión abierta? Porque son canales abiertos también, pero más chiquititos. No solo sí, para mí responsabilidad y social tiene todos los medios y en particular la televisión abierta, toda. Yo entiendo que son empresas, no estoy hablando de los universitarios, hablo de cualquier canal, Mega, Chilevisión, etcétera. Claro. Sí son empresas, pero les compete de todas maneras una responsabilidad enorme en términos de socialización por el papel que juegan. Todos tienen responsabilidad. Ahora, no está en mí decirle a los canales universitarios qué les corresponde hacer, ni mucho menos al CNTV. Sin embargo, creo que juegan un papel importantísimo en términos de democratización de las comunicaciones y de diversificación de los contenidos. Y la muestra está, cumplen en gran parte ese rol, la muestra está en que tienen públicos específicos, programación bastante específica, y es correctísimo que así sea, porque alguienes tienen que dar cuenta de esa diversidad de intereses y en particular, esto lo voy a decir como panelista misma, así que viene de adentro, y veo un nivel de abordaje tanto en las radios que más frecuento, la Universidad de Chile, la USACH y la tele también, y una posibilidad de profundizar y de abordar temas que en otros espacios no se dan. Entonces, en términos de democratización de las comunicaciones, me parecen fundamentales. ¿Cuándo va a estar la encuesta nacional de consumo, atención de medios? La encuesta nacional de televisión, ¿sí? La encuesta nacional de televisión ya empezó el campo y va a estar lista a fin de año. Ahí vamos a conocer los resultados. Y en el monitor de medios ya lo empezamos, que va a ser un estudio de contenidos de televisivos y intentamos vincularlo con clima social. Ese ya empezó también y va a estar listo en octubre. Buenísimo, o sea, se viene primero el monitor. Sí. Buenísimo, ahí te vamos a invitar nuevamente y te encantada. Agradezco. Elizabeth Gerber, directora del Departamento de Estudio del CNTV, del Consejo Nacional de Televisión y además académica de la USACH. Un placer conversar contigo. Un gusto, no paramos de hablar. No paramos de hablar. Nosotros vamos a la música, gracias y será hasta mañana en una nueva edición de Frecuencia Pública. Chao.